y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Bueno, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor y en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, allí donde terminamos la lectura, dice, quiero retomar el versículo 5 que leímos y dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros. Luego dice, la última parte del versículo dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, cuando hablamos de humildad, o más bien de humillación y lógicamente de humildad, estamos hablando de la capacidad que también Dios nos ha dado de aceptar nuestras limitaciones, de saber que no podemos todo, que no sabemos todo, que no somos capaces de todo, sino que tenemos limitaciones. Y mucho más cuando pensamos en un Dios que es santo, que es limpio, que no se contamina. Entonces hemos de reconocer nuestras grandes limitaciones. Entonces, cuando alguien reconoce y acepta sus limitaciones, sus faltantes, entonces es cuando se puede humillar. Humillarse es bajarse. Humillar es entonces aceptar que yo necesito, que yo no puedo, que yo no sé. Y la Biblia dice que Dios exalta al que reconoce sus limitaciones. Dios le da lo que necesita, lo levanta. Por algo el salmista, en una visión que tuvo de la obra redentora del Señor, él dice que vio a Dios levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del muladar y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso le puede ocurrir a un hombre que entiende, que reconoce y que acepta sus limitaciones, que acepta sus necesidades. Entonces, cuando el hombre no acepta sus limitaciones, no acepta sus necesidades, sino que con altivez de corazón, con orgullo, pretende salir adelante sin ayuda de nadie, dice la Biblia que a este Dios lo resiste. Es decir, que a Dios le desagrada el hombre que es arrogante, que cree que se las sabe todas o que lo puede todo, o que en otras palabras no necesita de pronto de una persona, de un amigo, pero más allá no necesita de Dios. Lamentablemente el mundo de hoy tiene ese problema. Nuestra humanidad tiene el problema de querer ser tan independiente, de hacer las cosas como se le antoje, de hacer las cosas a su manera. Y antes que reconocer que necesitamos la ayuda de un Dios todopoderoso, pretende más bien que si existe Dios, Él sea el que se le humille, Él sea el que le acepte, Él sea el que le lleve la idea en todo. Entonces la humanidad
ha cambiado, ha cambiado el orden, ha invertido el orden. Porque el orden bíblico para que el hombre sea exaltado es que el hombre reconozca su necesidad, reconozca su limitación y entienda que necesita la ayuda de Dios. Pero al hombre invertir ese orden, entonces el hombre primero no quiere reconocer su error, porque a los errores, a sus faltas, a sus falencias, a sus debilidades, le llama o gusto o derecho o lo que quiera, pero hay que cambiarle el nombre para justificar su comportamiento, su decisión, su intención de vida. Y entonces invertimos el orden. Entonces lo que no debemos hacer lo justificamos. Y como si aceptamos que hay un creador, entonces Dios ahora me tiene que aceptar así, porque yo quiero vivir así. Dios tiene que llevarme la idea así como yo soy, porque Él es bueno y es misericordioso. Entonces que la misericordia la use para aceptarme como a mí se me antoja vivir. Eso es arrogancia, eso es altivez. Y la palabra del Señor dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Eso quiere decir que entre tanto la humanidad no cambie, entre tanto nuestro pensamiento, nuestro corazón no cambie, y entendamos que el que tiene la razón es Dios y no el hombre, entonces al hombre le seguirá yendo mal. Y no porque Dios le quiera hacer mal, es porque hemos elegido. Nuestra arrogancia nos ha llevado a darle la espalda a Dios. Y si Dios quiere algo conmigo, que se someta a lo que yo quiero. Hemos invertido el orden. Y de esa manera no funcionan las cosas. Por algo el apóstol Pedro, escribiendo cuando se relata de él en Hechos de los Apóstoles, al pueblo lo llamó al arrepentimiento por lo que había hecho. Y razón tuvo el apóstol Pablo cuando escribió a los Romanos en el capítulo 2, y él dice: es por tu dureza y tu corazón no arrepentido que atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá vida eterna al que haya perseverado en bien hacer, el que no haya invertido el orden natural de las cosas. Vida eterna. Dice, pero ira y enojo al que es contencioso, al que invierte el orden y que no hace entonces lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere. Dice ira, dice vida eterna al que perseverando en bien hacer busca gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo al que es contencioso y no obedece a la verdad, sino que se complace en la injusticia. Es decir, que no quiere obedecer la verdad. La verdad es su propia forma de ver las cosas. No acepta la verdad es Cristo, y con el Señor Jesús no es un emblema simplemente religioso, viene toda una instrucción para la vida del hombre. Entonces, cuando no aceptamos la instrucción, pasamos por encima de la verdad y queremos a toda costa que sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas la que debe primar. Pues podemos vivir así, pero las consecuencias de esa vida vienen porque la Biblia dice que Dios resiste al arrogante, que Dios resiste al soberbio, que al que es altivo lo mira de lejos, pero que Dios da gracia a los humildes. Es decir, que para quien reconozca que la razón no la tiene él, que la razón la tiene Dios, que la vida la debo es
poner a disposición de la instrucción de Dios, que mis acciones deben de ser acordes a la instrucción de Dios, que fue el que nos creó y sabe para qué nos creó y sabe cómo sacarle el mejor provecho a la vida. Si tenemos en cuenta a Dios y a su palabra, a su instrucción, entonces la Biblia dice que Dios da gracia al que es humilde. Esto es, al que reconoce su error, al que reconoce su debilidad, al que reconoce su necesidad, al que reconoce sus limitaciones. Y entonces da gracia, dice la Biblia. Y sabe que la gracia es un regalo inmerecido que Dios le da al hombre. La gracia es precisamente don o favor inmerecido que Dios otorga al hombre. Es decir, que con el hecho de ser humildes y reconocer las limitaciones y reconocer la necesidad que tenemos de la ayuda de ese creador, con eso ya Dios cumple lo que dice Hechos el capítulo 17. Dice la escritura que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pasar por alto es no tener en cuenta. Aunque el hombre haya hecho mucha maldad en su vida, aunque su camino haya sido demasiado torcido, pero en un momento de la vida reacciona y entiende que necesita de la ayuda de Dios y reconoce su limitación y la acepta y se vuelve al Señor, Él pasa por alto todo lo malo que haya hecho. Él no tiene en cuenta el pecado que haya cometido y antes que tenerle en cuenta su pecado y su mal proceder, da gracia, es decir, le da un regalo que no lo merecía. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el Señor da gracia a los humildes. El versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, mire, esto es lo que el hombre debe hacer. Si Dios da gracia a los humildes, entonces el consejo es: humillémonos pues. ¿Por qué seguir con un corazón arrogante? ¿Por qué seguir con altivez? ¿Por qué seguir golpeando el mundo a ver si podemos pasar cuando ya sabemos que no? Lo triste de la humanidad es que es capaz de humillarse ante a un virus como el caso que estamos viviendo ahora, pero no ante Dios. Porque ante ese virus el mundo está arrodillado. Al mundo lo tienen en cuarentena, nos tienen encerrados a todos. Porque hay un virus, una cosita invisible que pareciera que te está buscando, entonces hay que esconderse y no le escondemos. Pero qué lástima que no humillemos nuestro corazón ante el Creador, el hacedor de todo lo que existe, el único que tiene poder no solamente para perdonarme, para darme de su gracia, sino que tiene poder sobre estas plagas. Gloria al nombre del Señor. Lamentablemente habrá gente echándole culpa a Dios, creyendo que esto es un castigo de Dios. Y que si Dios es bueno, ¿por qué nos castiga de esa manera? Mire los miles de personas que están muriendo. Y habrá gente que está reclamándole a Dios: ¿por qué permite eso? Es que nos acordamos de Dios cuando hay algo que reclamarle. Pero cuando las cosas están bien, Dios no importa. Y si nos hablan de Dios, Dios es un intruso. Dios quiere intervenir en nuestra vida y quiere coartar nuestras libertades. Pero cuando viene el mal, entonces Dios tiene la culpa. Pero el culpable no es Dios. El culpable es el hombre, nuestras actitudes, nuestras acciones,
porque lo he dicho en otras oportunidades, lo que la Biblia dice es que el hombre cosechará de la semilla que siembre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si siembra para los deleites de la carne, pues eso va a segar corrupción, tragedia, desgracia, enfermedades, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, el que tiene en cuenta a Dios y su palabra, porque Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El que atiende a la palabra de Dios siembra para el Espíritu, y del Espíritu segará vida eterna. Entonces es la semilla que hemos sembrado, ahora está dando cosecha, y por eso el mundo está encerrado, desesperado, angustiado. Pero qué bueno que en medio de todo esto podamos reconocer lo débiles, lo frágiles, lo pasajeros que somos, y volviéramos nuestra mirada al único que es eterno. Y la Biblia declara que el que se une a Él, un espíritu es con Él, y tendrá eternidad juntamente con Él. Así que hay esperanza. Así que después de mostrar la tragedia que viene para el arrogante y la bendición que viene para el que se humilla ante el Señor, el consejo en esta tarde lo tiene el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os va a exaltar cuando sea tiempo. Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar la familia, te va a restaurar la vida, te va a restaurar esa pérdida que has tenido en tu alma, en tu corazón. Te la va a restaurar el Señor, pero si te humillas delante del Señor. Así que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que el que se humilla será exaltado, sabiendo que al que se humilla Dios le da gracia, sabiendo que el que se humilla tiene la bondad de Dios a su favor. Gloria a Dios. Y Dios lo va a exaltar cuando sea tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que mis hermanos, amigos que nos escuchan en esta tarde, la invitación es: humíllate ante el Señor. Reconoce tu fragilidad, reconoce tus limitaciones, reconoce lo efímero que eres, reconoce lo corto de vida y harto de sinsabores que es el hombre, y vuélvete al Señor, el único que puede tener autoridad, que tiene poder sobre todo aquello que quiera hacernos daño, y también sobre la muerte misma, porque la Biblia dice que si alguien cree en el Señor Jesús, no vendrá condenación a este, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y si alguien cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así que la muerte no es el espanto para el cristiano, para el que haya depositado su confianza en el Señor, para el que se haya humillado ante el Señor. Pues podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me sería ganancia, porque nos acercamos más a la eternidad con el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, humillaos pues. ¿Quién quisiera humillarse esta tarde ante el Señor, sabiendo la bendición que le espera si se humilla? Qué bueno que alguien allá donde nos está escuchando pudiera humillarse ante el Señor, pudiera bajar esa altivez, ese orgullo, pudiera bajar la vergüenza, quebrantar la vergüenza de doblar sus rodillas, o de levantar las manos, o de cerrar los ojos para hablar con el Señor, porque hasta eso no sucede. Hay gente que le da pena levantar la mano, hay gente que le da vergüenza que lo vean de pronto arrodillarse, en cómo se le ocurre, o cerrar los ojos
No, más bien con los ojos abiertos para que no vayan a detectar que yo estoy como orando. Eso es altivez, eso es orgullo. Y el orgullo de nada sirve, pero el que se humilla será exaltado. Y humíllate ahora para que Dios te exalte cuando sea tiempo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si alguien allá en su casa, allá donde nos está siguiendo, entiende lo que estoy diciendo y quisiera humillarse ante el Señor, yo le invito a que lo haga en el nombre de Jesús. Él tiene misericordia de la humanidad. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere levantarte de la condición en que te encuentras. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Señor Jesús, estamos en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por tus bondades y misericordias. Amado Jesús, te ruego por aquellas personas que han oído tu palabra en esta tarde. Señor, te ruego que tu palabra corra y sea glorificada. Oh Dios, que haga lo que tú quieres que sea hecho en la vida de cada oyente. En el nombre de Jesús, glorifícate poderosamente. Glorifícate, Señor Jesús, obrando en la vida de cada uno de los que han oído tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús sabemos que tu palabra no volverá vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.